Tenemos aquí un espacio de trabajo que está organizado en base a una planificación por indicadores por resultados de aprendizaje. Entonces, uno de los objetivos del curso es explicarles cómo podrían conseguir esto, cómo podrían capacitarse para poder hacerlo de esta manera, y también luego ya ingresar específicamente y hacer los instrumentos. En eso vamos a hacer un poco de hincapié. Cuando hacen clic ustedes aquí en el botón de área personal, ustedes pueden dirigirse a los cursos que están dando en este momento. Aquí aparecen las asignaturas que ustedes están llevando adelante en el virtual. Entonces, nosotros hemos hecho un modelo, ¿no? Un modelo de curso, y lo hemos colocado en su espacio personal. Cuando ustedes hagan clic, observarán que tienen este curso habilitado sin contraseña, sin ninguna restricción, para que puedan hacer clic en él e ingresar y hacer una autocapacitación. Se ha organizado, como digo, un curso por resultados de aprendizaje, similar a cómo elaboramos nosotros los sílabos de asignatura de acuerdo al modelo educativo de la Universidad de Cuenca. Es decir, trabajamos por un objetivo general, los objetivos específicos, del cual se desprenden unos resultados de aprendizaje y los cuales tienen unos indicadores de evaluación. Si ustedes se fijan, es similar a como tienen en el sílabo. ¿Qué es lo que cambia? Que una vez que se pone a disposición para que el estudiante pueda observar esta planificación, se pone o se coloca esto dentro, ¿no?, de los contenidos de aprendizaje para ir desarrollando los resultados de aprendizaje junto con los contenidos, relacionando de esta manera contenidos y resultados. Si es que es posible combinar contenidos con resultados, es posible armar actividades de aprendizaje que lo que propendan es a que los estudiantes obtengan estos indicadores de evaluación, y que es justamente aquello que ustedes van a evaluar con los instrumentos que les vamos a indicar hoy. ¿Cómo se consigue esa triangulación entre resultados, ¿no?, que está dentro del objetivo específico? De hecho, es un desglose del objetivo específico, los resultados. No olviden que un objetivo específico debe tener por lo menos un resultado de aprendizaje o más, al menos uno. ¿Cómo hacemos que funcione esta triangulación entre contenidos y resultados? Nosotros lo hacemos a través de el desarrollo de las subunidades que tiene esta unidad, pero no es un desarrollo por contenidos, sino que más bien a lo que apuntamos es a obtener los resultados mediante un sistema de actividades de aprendizaje. Este sistema de actividades de aprendizaje hace de triangular, como he dicho, los contenidos con los resultados, y deben estar formuladas de tal manera que el estudiante pueda obtener los indicadores de evaluación a través de la realización de las mismas. Esto es como una metodología bastante activa y motivadora, especialmente en estos medios, en el que el estudiante ya no está en una situación de educación presencial y necesita que el profesor le oriente de dos formas, ¿no? La primera, seguramente ustedes también la estarán manteniendo, es a través de estos medios de videoconferencia, de webinares, en el que pueden dar asistencia a los estudiantes con las clases y en el avance de la asignatura. Pero además de eso, a estas actividades se les denomina actividades síncronas, ¿no? Es decir, las que ustedes hacen al mismo tiempo con él. Pero también es necesario generar espacios de actividades de aprendizaje de tipo asíncronas. Esas actividades asíncronas, como digo, tienen que ser desarrolladas en forma concreta, en forma precisa, con la finalidad de obtener indicadores de evaluación. Ahora, además de eso, ¿no?, esto les permite ir clasificando las actividades que ustedes realizan por cada uno de los componentes que se pueden trabajar.
Por lo general, en actividades de aprendizaje de tipo asíncronas, se pueden trabajar las actividades de aprendizaje autónomo y las actividades de aprendizaje práctico y experimental. Mientras que en las actividades de tipo síncrono se puede trabajar lo que también denominamos el ACD, el aprendizaje en contacto con el docente o la docencia que solemos explicar. Siempre hay que utilizar actividades, ¿no? Estrategias metodológicas que estén relacionadas, que estén vinculadas o que procedan de metodologías activas. Esto es muy importante porque el estudiante necesita fuertes dosis de motivación en estos espacios, en los que ya median la herramienta tecnológica. También debe estar especificado los tiempos de trabajo, de tal manera que el estudiante sepa qué tiempo dispone aproximadamente para poderlo hacer. Estos tiempos el profesor los puede medir en base a su propia experiencia, pero una forma que se puede sugerir es de que si al profesor le toma un tiempo determinado hacer una actividad, esa actividad al estudiante se le debe dar el doble de tiempo para que pueda ejecutar. Es decir, yo creo que podría hacer esta actividad que está aquí en media hora, por lo tanto a los estudiantes les doy 1 hora de tiempo para que lo puedan realizar. No olviden que esto tiene que estar directamente relacionado con los tiempos para los componentes del aprendizaje que tienen en su asignatura. Es decir, si es que el componente de aprendizaje de ACD, de APE y de autónomo de una asignatura son, por ejemplo, de 3 horas, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que se tiene que ocupar para que el estudiante pueda trabajar durante la semana. No puede ser más de eso, porque así no va a empezar a entrar en conflicto con el resto de asignaturas. Si todos los profesores respetamos esos tiempos, el estudiante va a sentir que el tiempo le alcanza para desarrollar todas las actividades. Uno de los problemas que hemos detectado con mayor frecuencia en la universidad, tal vez un poco de inexperiencia de los profesores, lo cual es entendible por el hecho de que no estamos acostumbrados a estas modalidades, es de que los profesores están tendiendo a trasladar su clase presencial a los medios electrónicos. Y eso en realidad no es lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es la adaptación metodológica. Y esa adaptación metodológica tiene que hacerse mediante la capacitación para ir corrigiendo procedimientos y poder acercarse cada vez más a la forma en la que hay que trabajar en estos medios. Esta es justamente una forma de hacer ya ese acercamiento y empezar a conseguir aprendizajes, porque esta crisis nos va a dejar con aprendizajes a todos, profesores y estudiantes. Y uno de los principales aprendizajes que estamos obteniendo, profesores y estudiantes, es darnos cuenta que podemos aprender por estos medios y por nosotros mismos. En ese sentido, el profesor pasa a ser un orientador, pasa a ser un guía del aprendizaje, y ya no necesariamente el profesor que siempre expone sus conocimientos, sino que comparte esos conocimientos con los estudiantes, a los cuales el profesor les orienta o les facilita o les guía de cómo alcanzar. Si ustedes se fijan, el último aspecto que aquí hemos considerado es la evaluación formativa que se aplica. Es necesario hacer una distinción entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa, a lo cual estamos congregados en este espacio de capacitación, así que ya vamos a establecer claramente cuáles son estas diferencias y qué tipo de evaluación se puede aplicar en cada caso, tanto si es formativa como si es sumativa. Sin embargo, eso debe dejarse constancia, como digo, debe dejarse constancia de qué tipo de evaluación se va a aplicar en cada una de las actividades que el profesor entrega a sus estudiantes. Siendo así, se forma un sistema de actividad para un indicador de evaluación específico. Ese conjunto de actividades me va a dar el indicador, pero además el profesor debe proveer al estudiante los enlaces, los recursos, los materiales, todo aquello que ha de necesitar para poder hacer las actividades.
pueden ser las mismas clases que se da a través de estos medios, pueden ser documentos, ¿no? Pueden ser infografías, pueden ser imágenes, pueden ser videos cortos, pueden ser películas, o pueden ser los mismos recursos que genera el profesor. De hecho, ahorita estamos generando un recurso. Yo estoy grabando la clase, luego yo tomo esa clase, corto los espacios muertos que a veces uno, por orientarse o por dar respuesta a algo, no ocupa todo el tiempo. Se corta esos tiempos muertos, se edita y se envía al estudiante. Entonces, de esa manera, uno puede proveer de todo lo que se requiere para efectivamente completar el proceso. Llevando así cada una de las subunidades y relacionando, como digo, con los indicadores de evaluación, aquellas actividades que se realizan, podemos pasar ya efectivamente a actividades de evaluación. Los estudiantes es necesario que sean evaluados en todas las actividades que realizan, pero también hay que dar la posibilidad de que los estudiantes puedan autoevaluarse en su actividad o puedan coevaluar con sus compañeros. De esa manera es más fácil que el estudiante acepte una evaluación por parte del profesor o más bien se prepare mejor para una evaluación que vaya a hacer el profesor. Entonces, hemos construido este curso con una metodología por resultados de aprendizaje, pero también con metodologías activas y con metodologías recurrentes. Las metodologías recurrentes son aquellas que sirven para poder hacer el desarrollo de todas las unidades, ¿no? de trabajo, usando ese mismo contenido para poder desarrollar el curso o para que el profesor, a través del desarrollo del contenido de este curso, pueda terminar desarrollando su propio curso. Es decir, con lo que se va enseñando aquí, se va armando el propio curso. Y una vez que se termina, pues, con lo que se sale es ya con el curso listo para poder salir por estos medios. Esto es muy importante que se asimile por parte de los profesores, yo diría más que nada que se acepte de parte de los profesores, porque vamos a entrar a una nueva normalidad. Las cosas no van a poder ser como antes en educación, por lo menos hasta el próximo ciclo. Es decir, el profesor le ha costado trabajo hacer la adaptación. La educación en línea es compleja, es un poco más demorada que la presencial. Hay que hacer material, hay que buscar material, hay que desarrollar los contenidos, hay que hacer la adaptación a los resultados. Todo eso toma tiempo. Entonces, si bien es cierto nos ha costado, pero también es cierto que nos quedan aprendizajes para poder preparar las asignaturas que podremos ofrecer a los estudiantes del próximo ciclo. Y esas asignaturas ya tendrán que estar mejor pensadas, mejor adaptadas, mejor hechas, para que efectivamente los estudiantes puedan sacar mejor provecho de estos medios. Por lo tanto, también sirve para eso, ¿no? Es decir, para salir adelante ahora, para evaluar mejor ahora, pero también para planificar lo que se viene. Cuando los estudiantes tienen la posibilidad de hacer, por ejemplo, desarrollar estas dos subunidades, cuando ellos ya creen que tienen estos indicadores de evaluación, lo que hacen es una autovaloración propia de lo que han aprendido. Cuando ustedes aquí les hacen una consulta y les preguntan cuánto creen los estudiantes que han asimilado de las actividades que han realizado, ellos pueden emitir un valor, ¿no? Que ustedes luego pueden comparar con las calificaciones que obtienen los estudiantes en la evaluación sumativa. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí yo tengo algunas opiniones de los estudiantes respecto a cómo están evaluados. 37 de ellos, dice aquí, 37 de ellos creen que tienen 9 sobre 10 en los indicadores 1 y 2. Cuando yo hago luego una evaluación ya propiamente dicha, de tipo formativa todavía, aquí, en evaluación de mi aprendizaje para los indicadores 1.1 y 1.2, los estudiantes se someten a esa evaluación. Les permito hacer su evaluación durante 3 intentos.
Aquí estoy dando la posibilidad de que a través de la evaluación conseguir formación. Es decir, un estudiante da una vez la prueba, ve que tal vez no tiene la autovaloración que él se ha puesto, sino tiene menos, sin embargo puede acercarse a esa autovaloración con otros intentos. Hará un segundo intento, hará un tercer intento, y luego ya las notas podrán acercarse a esa autovaloración. Si ustedes se fijan, aquí tengo, ¿no?, 149 personas que se han evaluado. Y de una valoración en la que ellos parten con un promedio, ¿no?, con un promedio de 8, 9 y 10, ustedes ven cómo la realidad hace que realmente no sea ese el valor que ellos reflejan en una prueba que es ya de tipo formativo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de dar esta posibilidad de evaluación formativa? Es que aquellos estudiantes que están con notas bajas, en los segundos o en los terceros intentos, empiezan a acumular sus notas ya hacia valores más altos. Eso se puede hacer con preguntas desclasificadas de sus bancos de preguntas. Es decir, si ustedes tienen un banco de preguntas con 100 preguntas, por ejemplo, pueden desclasificar unas 10 preguntas para someter a evaluación formativa a los estudiantes, de tal manera que se preparen para que cuando venga y se aplique un cuestionario tipo ya examen, que se va a hacer, supongamos, en el interciclo, entonces los estudiantes tengan mejores posibilidades de prepararse mejor y rendir una evaluación que esté más acorde a lo que ellos realmente saben o han practicado, ¿no?, o saben ejecutar. Aquí les doy entonces, por ejemplo, una relación entre autoevaluación y evaluación formativa en 2 botoncitos del curso. ¿Qué es lo que se va haciendo? Se mantiene la autoevaluación, se hace actividades de coevaluación, es decir, los estudiantes hacen una actividad, por ejemplo, hacen una actividad que en lugar de enviar al profesor, envían a un compañero. Y ese compañero es capaz de hacerle una evaluación y entregarles a ustedes, ¿no?, ese trabajo, o bien hecho por grupo y mejorado por el grupo, o bien también que podría ser calificado por un compañero. Por ejemplo, voy a mostrarles un momentito. Aquí tengo Aquí tengo un WhatsApp de grupo. En este WhatsApp de grupo se les pide que elaboren una actividad. Esta actividad va a ser evaluada, pero no por el profesor, sino por el compañero. Entonces, cuando observo la actividad, ¿no? A ver, voy a dejarle aquí en el escritorio. Solo es para mostrarles como ejemplo. Se les pide a los estudiantes que hagan una actividad en una hoja común y corriente, con identificación, con fecha de inicio, con fecha de finalización, 2 nombres, 2 apellidos y el desarrollo. Pero eso no me envían a mí, sino le envían al jefe de grupo o a un compañero. Ese jefe de grupo o compañero, a su vez, me reenvía a mí. Y yo recibo ya solamente este grupo, ustedes verán, está conformado, ¿no?, aquí por 8 personas. 8 personas de un grupo de 36 estudiantes. Es decir, yo de 8 personas recibo las actividades coevaluadas por los compañeros y les doy cierta valoración en la evaluación sumativa o acumulativa que puedo hacer de la asignatura. Entonces, aquí ya recopilo las notas y todo esto son actividades de tipo preparativo, evaluación de tipo formativo, para poder llegar ya a actividades que son un poco más fuertes, digámoslo así, cuando el profesor ya es capaz de evaluar. Esta es la primera unidad. En la segunda unidad, por ejemplo, ya les ofrezco 2 tipos de evaluación, en la que puedo poner, en lugar de poner 2 intentos, puedo poner un solo intento, por ejemplo, para que ya sea una evaluación de tipo sumativo. Una vez que les he explicado cómo está hecho este modelo,
ustedes pueden ingresar, como digo, autocapacitarse, prepararse un poco mejor para que puedan verle cómo se hacen estos botones de autoevaluación, cómo se hace coevaluación, cómo se va armando y relacionando los contenidos con los indicadores de evaluación y con los resultados de aprendizaje para que tengan un modelo un poco más manejable para poder aplicar este tipo de... ¿Qué evaluación se va a aplicar? Ya les he adelantado, ¿no? Pero específicamente, para poder hacer eso, además del curso, o más bien antes del curso, yo necesito tener recursos. Entonces, los cursos no se arranca armándoles en la plataforma. Los cursos se arranca armándoles desde una carpeta, ¿no? Que va a tener el nombre del curso y en la cual ustedes puedan ir agregando todo el material que se requiere para el curso. Desde la presentación del curso, la descripción, el sílabo, ¿no es cierto? Desde el sílabo, que es algo que de inicio necesitan los estudiantes, para poder hacer el desarrollo de este sílabo dentro del curso mediante unidades, las cuales contendrán las subunidades. Hacer todo esto ahorita nos tomaría demasiado tiempo. Les recomiendo que visiten el curso para que puedan ganar ese tiempo que no vamos a tener en este taller. Pero, por ejemplo, yo les puedo indicar uno de los recursos que se ha preparado. Así como se pueden recopilar artículos, se pueden hacer, si ustedes se fijan, hace un momento les mostré la consulta. Pero la consulta que yo hice, primero la preparo en un documento, en este caso en un documento de Word, para saber qué quiero preguntar, ¿no? Y para que esté dentro de la unidad específica en la que estoy trabajando esta consulta, para no salirme de los indicadores que quiero medir. Aquí les quiero mostrar específicamente cuál es la evaluación que se ha preparado para los indicadores 1.1 y 1.2. Y les voy a explicar cómo pueden hacer ustedes esa evaluación por indicadores de logro. Si ustedes se fijan, la evaluación, peor el curso, se puede hacer directo desde plataforma. Todo se tiene que planificar en base al desarrollo de un sílabo. Y el sílabo tiene que ser hecho por resultados de aprendizaje, como digo. Entonces, cuando está armado así, ya es fácil empezar a armar las evaluaciones, que no se hacen en plataforma, sino que primero se hace en un documento. ¿A qué resultados responde esa evaluación? ¿Cuáles son los indicadores que se quiere medir? ¿Y qué dificultad de preguntas voy a ir haciendo, ¿no?, para cada uno de los indicadores? Entonces, yo aquí, por ejemplo, he armado preguntas de verdadero y falso de una dificultad en una cantidad de 8 preguntas, ¿no? Sus cuestionarios pueden irlos armando. Al comienzo, claro, esto también toma tiempo, pero luego se darán cuenta de que tienen posibilidad de hacer verdadera evaluación con esto, al menos de la parte teórica. De la parte práctica ya vamos a hablar luego, pero por lo menos de la parte teórica, esto va bastante bien si lo hacen de la forma en la que se les va a explicar este taller. Y van a tener muy poca posibilidad los estudiantes de copiarse. A veces los estudiantes se copian es porque el instrumento en realidad está mal elaborado o con poco conocimiento de todas las posibilidades que brinda la herramienta. Luego he armado preguntas de 2 dificultades. En este caso, bueno, tenía algunas más, sino que he ido desagregando unas cuantas. Preguntas de 2 dificultades, preguntas de 3 dificultades. Generalmente yo voy variando la dificultad de las preguntas en base al número de opciones que se da. Entre más opciones se da, más tiempo se debe dar a los estudiantes y mayor debe ser la valoración en cuanto a dificultad. Si es que doy 3 o 4 opciones, por ejemplo, puedo suponer que esas preguntas son más difíciles que las de verdadero y falso. Por lo tanto, aquí estoy dando una valoración de 3 dificultades. Una valoración de 4 dificultades, ¿no? Cuando hay que colocar, por ejemplo, secuencias, y hay que escoger la secuencia correcta. Cuando hay de 5 dificultades para arriba, ¿no? Perdón, de 5 opciones para arriba, es una pregunta de 4 dificultades. Una pregunta de 5 dificultades, por ejemplo,
es aquella en la que lo que se pregunta no tiene solamente una opción de respuesta, sino que aquí, como ustedes podrán observar, de las 5 opciones que se les da, el estudiante debe escoger 2 respuestas. O si no, también preguntas de apareo, es decir, en las que tiene que relacionar lo que está a la izquierda, ¿no?, con lo que está a la derecha y debe hacerle correctamente en todos los casos. Como son 5 los que aquí se han preguntado, que se deben aparear con 5 a la derecha, le he catalogado como una pregunta de 5 dificultades. Y así, o incluso se pueden dar, como en este caso, solamente 4 alternativas, pero de las 4 alternativas tiene que escoger 3. Si escoges 3 de 4, es una actividad difícil de realizar. Y dependiendo de la profundidad de la asignatura, uno puede ver si efectivamente el estudiante sabe o no sabe a través de esto. Como digo, pues este es un ejemplo para una evaluación de tipo teórico. Una vez que tienen los bancos de preguntas, ¿no?, ahí sí, a ver, no solamente los bancos, ¿no? Una vez que tienen los bancos de preguntas y una vez que tienen la asignatura armada con, como les he dicho, los artículos que se va a leer, las unidades que se van a desarrollar, ¿no?, los sílabos, todo aquello que se requiera para poder desarrollar el curso, entonces en ese momento yo ya estoy preparado para poder darle este aspecto al curso y darle una metodología ya propia del modelo educativo de la educación superior. Esta forma, este modelo, también tiene sus ventajas porque los chicos, ustedes saben, son más aficionados a manejar los teléfonos, los tablets. Entonces hay una aplicación en la que al hacer clic en Moodle de la app de Moodle que ofrece la Universidad de Cuenca, los estudiantes desde aquí directamente pueden acceder a todo el material, a todo el contenido, observar los videos, a desarrollar en cualquier momento desde su teléfono todo su aprendizaje, y ni se diga desde el computador. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer ya un ejemplo específico. A ver, antes de eso les quiero mostrar un material más sobre evaluación. Aquí tenemos unas diapositivas sobre evaluación que puedo trabajar con los estudiantes. Por cierto, es importante trabajar con diapositivas en las clases. Lo que no es conveniente es que todas las actividades que se puedan hacer en clases sean mediante diapositivas, sino diversificar el trabajo en las clases o por cada clase o dentro de una misma clase. En este caso yo estoy trabajando videoconferencia, yo estoy trabajando desarrollo de cursos, estoy trabajando, en este momento voy a trabajar diapositivas, después de un momento vamos a trabajar instrumentos de evaluación y al finalizar vamos a trabajar actividades de tipo síncrona, pero con 2 cámaras. Entonces, hay que capacitarse para también poder dar diversidad a nuestro trabajo, porque los estudiantes están encontrando monotonía en el desarrollo de las actividades que hace el profesor en las clases síncronas, en las exposiciones. Por lo tanto, hay que dar la posibilidad de que los estudiantes trabajen metodologías activas, participen. No puede ser que un estudiante esté frente a una clase y que apague la cámara, apague su micrófono y se vaya saliendo. O se levante de su cama solo a aprender el computador y luego regresa a la cama. No puede ser que un estudiante se siente al escritorio tapado con una cobija. No puede el profesor permitirse que los estudiantes estén haciendo eso. Pero no se puede conseguir cambios de comportamiento, peor con sanciones, ¿no? ¿Tomamos lista o no tomamos lista, compañeros? Sí tomamos lista, pero con la finalidad de hacer seguimiento a que los estudiantes están presentes y a que los que no están presentes o tienen alguna dificultad se pueda ir reportando. No se puede sancionar, no se pueden pasar estas faltas, pero sí se puede hacer un seguimiento de quién está y quién no está. Porque el que no está o no quiere estar o tiene problemas de conectividad o no tiene internet. Por lo tanto, es necesario saber por qué ese estudiante no está viniendo.
y eso reportarlo. Esos son los seguimientos que estamos haciendo. El estudiante sabe que en una clase que en todas las clases le van a evaluar, aunque en todas las clases no se les ponga una nota. Entonces, la evaluación se hace también para no poner nota. Esa es la evaluación diagnóstica. En evaluación formativa no se debe poner nota en todo. Hay evaluaciones que se hacen para saber cómo está el estudiante, está bien, está mal, el grupo de estudiantes necesitan refuerzo, en dónde está faltando algo. Solamente al final de la evaluación formativa se puede empezar a aplicar la evaluación sumativa. Justamente de eso queríamos hablar en estas diapositivas. No voy a hacer con minuciosidad todo esto porque luego nos termina faltando el tiempo. Así que más bien yo les envío las diapositivas sobre los aspectos generales que vamos a plantear ahorita. Hacemos 3 tipos de evaluaciones, ¿no? Evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Esto es muy importante y a veces decisivo para generar el interés, la motivación y también la obligación que el estudiante debe sentir que tiene, porque no por estar en medios virtuales debe sentirse menos obligado. Entonces, todo en positivo, ¿no? O sea, aplicando una metodología de tipo activo, con diálogo, con interacción, conversando siempre con el grupo y recibiendo de parte de los estudiantes también la respuesta, ¿no? Porque si no, a veces uno pregunta y todo el mundo está callado. Entonces, a medida que uno empieza a encontrar, los estudiantes también interaccionan, uno se puede dar cuenta de que la metodología empieza a funcionar. Recomendaciones. Evaluación diagnóstica, ya para saber conocimientos que trajeron para iniciar esta asignatura. Ahorita ya eso ha pasado. Sin embargo, siempre la evaluación diagnóstica se está aplicando, o más bien se debe aplicar. Se debe ligar a aquello que se va a trabajar en una clase específica con aquello que se trabajó en la clase anterior. Tiene que haber un nexo. Ese nexo en sí ya es evaluación diagnóstica. El retorno que les dan los estudiantes de las preguntas que ustedes plantean para iniciar una clase, esa es la evaluación diagnóstica. No tiene calificación. La recomendación es introducir esa metodología de enlace entre lo que se ha visto con lo que se va a ver. No de asignatura a asignatura solamente, o no como una actividad de inicio de ciclo, sino como una actividad de inicio de clase, de cada clase que se va a dar. Evaluación formativa es una evaluación de proceso, pero esa evaluación de proceso, como su nombre lo indica, es de todo el proceso, desde que se quiere hacer un desarrollo de contenidos, cuando se quiere hacer un trabajo, ¿no? por algunas metodologías específicas para generar actividades de aprendizaje que les dejen a los estudiantes con actividades tipo deber, tipo trabajo, tipo lectura, tipo consulta, todo aquello que deben hacer después de la clase, ¿no? Debe ser recibido, constatado o preguntado. Aquí entran las lecciones, la entrega de los trabajos, la entrega de los deberes, ¿no? Entonces, esa evaluación es de tipo formativo. La evaluación de tipo formativo fundamentalmente debe apostar a los aprovechamientos que llamamos en la universidad, ¿no? Los aprovechamientos 1, el aprovechamiento 2, de tal manera que aquello que se va recolectando, tipo pruebas, ¿no? O lo que ya hemos dicho, efectivamente eso ya va sumando y va siendo acumulativo para apostar a lo que ya es netamente sumativo, que serían el examen interciclo y el de fin de ciclo. Entonces, la evaluación formativa sí aposta a la evaluación sumativa con ciertas calificaciones, pero la evaluación formativa es, como ustedes pueden observar, de todo el proceso, ¿no? ¿Y para qué sirve? Como ya les he dicho, sirve para corregir esos procesos, de tal manera que no es necesario que toda la evaluación formativa el profesor se tenga que dedicar a evaluar, porque si no le va a faltar el tiempo, obviamente, ¿no? Yo, por ejemplo, les acabo de mostrar una actividad que ya viene evaluada de parte del estudiante, y si es que el estudiante no está haciendo o está engañando, pues eso va a convertirse luego en
una mala evaluación cuando ya se aplique los instrumentos formales que vamos a ver en este taller. Evaluación sumativa, sí, la evaluación sumativa, ¿no? Aquella que lo que pretende es verificar que el trabajo que se ha hecho por resultados de aprendizaje, el conjunto de resultados de aprendizaje, que se dio un resultado, dos resultados, tres resultados de aprendizaje, ya se convierte en un instrumento de evaluación en el que el profesor verifica que efectivamente eso se consiguió. ¿Cuál es la finalidad? De lo subjetiva que puede ser la evaluación sumativa, ¿no? Convertirle o hacerlo más objetiva posible y además de eso darle una valoración. Una valoración que permita ponerle una calificación que refleje lo que el estudiante sabe, lo que el estudiante conoce, lo que el estudiante ha practicado. Como digo, no vamos a hacer solamente para lo teórico, sino también para lo práctico a lo largo del taller. La evaluación por indicadores de logro, porque si la evaluación es por contenidos, ¿no? Los estudiantes se van a dedicar a actividades que no les van a dejar muchos aprendizajes desde el punto de vista práctico. Entonces, la evaluación por indicadores de logro. Ustedes hacen los resultados de aprendizaje, sacan los resultados los indicadores de logro, los indicadores de evaluación, y sobre eso es sobre lo que se evalúa. Si el estudiante tiene o no tiene el conocimiento, si el estudiante aplica o no aplica el conocimiento, si el estudiante efectivamente tiene profundidad, ¿no? Porque aquí también se puede, no solamente es la acción lo que se quiere verificar, no solamente es el contenido lo que se quiere verificar, sino también la finalidad o incluso la profundidad de ese conocimiento, ¿no? ¿Para qué? Para poder emitir un juicio de valor respecto de si se hace o no se hace los procesos, si se sabe o no se sabe, si se tiene o no se tiene el conocimiento, sino además, como digo, convertir ese juicio en una calificación. Pero eso tiene que estar hecho antes, ¿no? Eso tiene que estar hecho antes de la evaluación misma, es decir, la rúbrica de evaluación, la forma en la que se va a calificar y la valoración que se va a dar a cada una de esas preguntas, tiene que estar explicado antes de la evaluación, o por lo menos el profesor debe saber cómo va a calificar. Debe saber la dificultad de las preguntas, que ya les mostré hace un momento, y además de eso, debe saber cómo va a aplicar la rúbrica para saber cuánto le va a colocar a un estudiante de acuerdo a si hace o no hace lo que se ha pedido. Pero no quiere decir que una pregunta de 5 dificultades, si hace le pongo 5 y si no hace le pongo 0. Debe establecerse, ¿no es cierto?, valoraciones para cada una de los aportes que puede hacer el estudiante dentro, no de la pregunta, sino de la situación de evaluación. Hace un momento les mostré un cuestionario en el cual ustedes se fijan, algunas son preguntas, pero la mayoría son situaciones de evaluación. Es decir, se hacen las redacciones, más bien dejando que las preguntas sean pocas. Aquí, por ejemplo, está una pregunta, digamos. Pero en realidad se debe dejar abierto la mayoría de ellas para que sean situaciones de evaluación las que se evalúen. Entonces, de esa manera, va a haber la posibilidad de que efectivamente el estudiante demuestre si para la situación de evaluación tiene o no tiene o en qué nivel se ubica. Les voy a dejar entonces este material para que lo puedan revisar en calma. Tiene algunos ejemplos y ustedes dirán cómo lo pueden aplicar, aunque seguramente ustedes tienen incluso más experiencia en la elaboración de rúbricas. Yo lo que les voy a ayudar es a hacer instrumentos con rúbricas automáticas. Instrumentos de evaluación que se pueden colocar dentro de los cursos con rúbricas automatizadas para que el programa mismo ya ponga una calificación. Y el tiempo que ustedes invierten haciendo el instrumento, luego se vea retribuido en tiempo para ustedes. Porque calificar también cuesta y toma tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer un instrumento con una rúbrica automática?